Hola, bienvenido a un discipulado más. Qué bueno poder llegar hasta tu hogar. Hoy vamos a disfrutar. Los versículos están listos para ser servidos y edificar y alimentar nuestro espíritu. Para eso me acompañan dos personas. Diego Herrera. Es un gusto estar esta noche con ustedes en el discipulado ahí, poder entrar a su casa y compartir. La verdad es un honor estar a la par del pastor Hugo y mira, amigo Miguel. Miguel Mendoza, bienvenido. Gracias, pastor. Es un gusto poder estar acá con usted, compartiendo en el discipulado, aprendiendo cada día más del Señor. Y hoy estaremos hablando acerca de un tema que dice acá, apartados para hacer luz. En el discipulado anterior hablamos de que somos propiedad de Dios, nos aparta, ¿verdad? Paga un precio muy alto para poder accesar al ser propiedad de Él y por supuesto todo eso sucede cuando nuestro libre albedrío lo permite. El decidir creer en Él, el decidir abrazar el sacrificio de Jesús. Pero nos hizo entender a través de varios versos quiénes somos, para qué nos aparta y obviamente esa vinculación basado en identidad, basado en ese sentido de pertenencia que nos construye interiormente y que nos permite vivir como hijos de Dios y dimensionar qué significa eso. Pero hoy vamos a hablar acerca de apartados para hacer luz. Jesús vino a hacer luz, Jesús vino a traer luz aquí en la tierra. Jesús manifestó esa luz y vamos a encontrar varios versos que tienen que ver con esto, pero una de las cosas que vino a hacer Jesús es a suplir muchas necesidades. Sí. Había necesidad de palabra, había necesidad de conocer el reino de Dios y que éste viniera, había necesidad de, ¿cómo digo esto? De replantear la iglesia. Había necesidad de traer pensamientos y sobre todo una palabra de Dios que viniera a corregir el rumbo de los seres humanos. Sí. Y etcétera, etcétera, su sacrificio y todo. Pero vino y manifiesta muchas cosas porque al hablar de luz es algo que se manifiesta, es algo que se ve. Y vino, por supuesto, a ser sensible a la necesidad de las personas, vino a hacer varias cosas que tenían que ver con la necesidad, vino también a ser sensible, a ser empático, y de ahí salen todas estas expresiones que tienen que ver con la luz. Así es, pastor, y encontramos, acá tengo yo en Juan 8:12, que Jesús dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y pastor, con esta serie que estamos pues hablando del discipulado, que se viene hablando acerca de a todos los santos, que es como inicia Pablo escribiéndole a Filipenses, diciendo a todos los santos que están en Filipos. Y entonces encontramos en Filipenses 2 algunas pues como instrucciones claras de qué hizo Jesús para hacer luz. Si me permite leerlo, pastor, acá en Filipenses 2, del 3 al 11, dice acá en esta versión, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Vemos, pastor, en estos versículos cómo hay un camino que Jesús tomó para hacer luz, un camino que Jesús tuvo que tomar para venir a la tierra, para ser la luz de este mundo. Cómo Él
siendo Dios, se despojó de eso, no lo estimó tanto, supo despojarse de esa comodidad y venir aún acá a la tierra y ser luz. O sea, eso nos habla de esta práctica de cómo para ser luz es necesario que nos despojemos de algo, es necesario un sacrificio, es necesario que nosotros podamos dejar algo para poder ser luz a alguien más, a las demás personas. Hay algo que sacrificar. Siempre hay algo que sacrificar y me gusta mucho cómo se hilan estas dos primeras ideas, porque al final, como usted decía, pastor, Jesús era un buscador de necesidades y las suplía a través del poder de Dios. O sea, Claro. él ayudó a mucha gente, iluminó la vida de mucha gente. La samaritana, sus discípulos, los 5,000 que alimentó, siempre los ayudaba. Sí. Pero como vos decías, Miguel, hubo un camino que él pasó para hacer luz. O sea, no solo fue que tenía un interruptor y se lo prendió y empezó Y ya a hacer alumbró luz. a todos. O sea, no funciona así. Normalmente la luz va acompañada de acciones y quiero compartirles esto que habla en Filipenses 2, del 12 al 18, que yo lo considero que es como el llamado que nos hace Dios a nosotros a hacer luz en medio de las tinieblas. Dice, queridos hermanos, cuando yo estaba con ustedes, siempre me obedecían. Ahora que estoy lejos, deben obedecerme más que nunca. Por eso, con respeto y devoción a Dios, dedíquense a entender lo que significa ser salvado por Dios, porque es Dios quien los motivó a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo. Y lo hace porque así lo quiere. Hagan todo sin hablar mal de nadie y sin discutir por todo, para que no pequen ni nadie pueda culparlos de nada. En este mundo lleno de gente malvada y pecadora, ustedes como hijos de Dios deben alejarse de la maldad y brillar por su buen comportamiento. Nunca dejen de creer en el mensaje que da vida. Así yo podré estar orgulloso de ustedes el día que Cristo vuelva y sabré que mi trabajo y mis esfuerzos no fueron inútiles. Ustedes confían en Dios y le sirven, y eso es como si le presentaran una ofrenda. Tal vez a mí me maten y entonces mi muerte será parte de esa ofrenda a Dios. Si esto llega a suceder, seré muy feliz y quiero compartir esa alegría con ustedes. Alégrense pues conmigo. Qué impresionante es este versículo, cómo yo veo cómo se hila una relación causa y efecto en si quieren ser luz, tienen que empezar por esto. Yo lo veo desde los primeros versículos. Dedíquense a entender lo que significa ser salvado por Dios. Y esa es una pregunta que creo que vale la pena que todos nos deberíamos hacer esta noche. Claro. ¿Qué significa la salvación para nosotros? Por ejemplo, para usted, pastor, ¿qué significa haber sido salvado por Dios? Significa vida eterna. Significa que me perdonó, me redimió. Significa volver a Dios de donde vengo. Bueno, significa su amor. Significa que mi vida tiene un sentido, un propósito, que mi vida es útil para Él. Y muchas otras cosas más, pero así ahorita eso es lo que puedo expresar. Y Miguel, ¿tú qué me podrías decir que para vos qué significa la salvación? Fíjate, Diego, que con lo que leía se me venía este versículo que leímos al inicio de cuando Jesús dice, les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Sigue diciendo en estos versículos, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondiendo Jesús les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Y creo que un día platicábamos con usted, pastor, acerca de esto, de este camino de Jesús, de dónde viene, a dónde va. Y yo creo que la salvación es esa. Venimos de Dios y vamos a Dios. Y entender eso, entender que así como nosotros podemos vivirlo, las demás personas también pueden. Entender esa salvación que nosotros pudimos vivirla primero, que podemos ir y entregarlo a los demás, brillar para más personas. Creo que por eso Pablo lo remarca y lo dice. Quieren ser luz o antes del precedente de decir para que ustedes brillan, para que ustedes hagan todo esto, digan, procuren entender
qué significa el ser salvos, qué significa el ser salvados por Dios. Y luego sigue hablando Pablo y dice, yo podría morir tranquilo sabiendo la obra que se hizo en ustedes. ¿Cómo puede ser que la luz que Dios ha puesto en nosotros, las obras que nosotros hagamos para manifestar esa luz, porque hay obras que habla aquí en Filipenses, hay obras de no ver a los demás como menores que nosotros, sino ver a todos los demás como mayores de nosotros, no hablar mal de nadie, no hacer las cosas con contiendas, acciones claras. Pero en una versión, yo creo que si no es en la Reina Valera 60, que dice, para que resplandezcan o resplandezcas como luminares o como estrellas, dice en otra versión. Y me llama la atención que las estrellas tienen una particularidad en su luz, y es que están tan lejanas que la luz viaja grandes y grandes distancias, que hay estrellas que nosotros hoy podemos ver y pueden estar alumbrando, que no sabemos si ya murieron, pero su luz ha viajado tanto, ha trascendido tanto, que aún después de morir sigue brillando. Y eso, creo yo, es esa luz de Jesús, el ser salvo. La luz trasciende, la luz continúa, y es nuestra responsabilidad que esa luz continúe hasta el día de hoy. Dice acá, como hijos de Dios deben alejarse de la maldad y brillar por su buen comportamiento. Y ahí habla de ese buen comportamiento. Por ejemplo, no hablar mal de nadie, la crítica, o esos chismes, o esas expresiones que denigran a otra persona. Sí. Todo eso es clave. O sea, el comportamiento es una buena expresión de la luz que llevamos dentro. Ahora, nosotros solo somos el reflejo de la luz de Dios en nuestra vida. Es como el sol y la luna. Yo solo reflejo. Así es. Y voy a reflejar tanto como de Dios tenga, o voy a reflejar tanto como a Dios vaya. Porque en ese a Dios, en ese acercarme a Dios, viene una transformación. Y eso permite que la luz cada vez se haga más intensa. ¿Por qué es importante hablar de eso? Porque somos luz puestos en la tierra para alumbrar. Claro. Así es. Hace mucho tiempo escuché, y espero decirlo bien y no equivocarme en esto, pero alguien decía que era como un concepto, una expresión de que las tinieblas es la falta de luz. Donde hay tinieblas donde falta la luz. Y nosotros, en el verso que leíamos, que Jesús es la luz del mundo, y que si al estar con Él vamos a tener la luz de la vida. Alumbrar es una responsabilidad. Ahora, ¿qué significa eso? Porque puede sonar muy poético, pero tenemos que concretar qué es ser luz aquí en la tierra. Sí. Y para ustedes, ¿qué es eso? Para mí, y cabal, leyendo este versículo, se traduce en acciones muy concretas. Y cabal, como usted decía, pastor, que las tinieblas son esa ausencia de luz. Entonces, al final, el lugar donde más podemos reflejar esa luz de Jesús en nuestra vida es en los lugares más oscuros. Claro. Recuerdo que hace unos años hicimos una actividad evangelística con Fernando Papa, que nos acompañó hace unas semanas, en un lugar que tal vez no era normal hacer actividades evangelísticas, llamémoslo así, no era un lugar adecuado, por así decirlo, donde al rato ya habían fiestas y todo, y la persona a la que se le alquiló el lugar decía: ustedes no deberían hacer eso aquí. Si ustedes vieran lo que pasa aquí. Y entonces en nuestra mente rápido se prendió el chip. Es por eso que sucede ahí, por esas tinieblas a veces que no dejan ver a la juventud. Es por eso que queremos llevar la palabra de Jesús a ese lugar. Y eso fue en ese momento, pero al final no podemos tener miedo de ir a los lugares oscuros. No solo para afuera, y creo que ese va a ser un punto muy importante que nos vas a hablar un poco, sino la luz para adentro. Claro. No solo alumbrar lo que está allá, sino que dejar que esa luz alumbre todo lo que llevamos dentro. Al final la luz siempre va acompañada de acciones. O sea, si se dan cuenta, cuando prendes la luz en la mañana, si te levantas muy de madrugada, es para encontrar tu ropa, para cambiarte, para alistar algo. Prender la luz después de las 6:30 porque estás trabajando algo en la compu. O cuando si te vas
acampar, llevar luz porque querés ver el camino. La luz siempre acompaña de acciones. Sí. Creo que eso siempre... Creo que, como dice su palabra, pues que lámpara es a nuestros pies, su palabra, cómo la palabra puede ser esa luz que nos guía. Yo creo que ser luz es transmitir y mostrar un camino diferente a las demás personas. O sea, demostrarles que en medio de una generación malvada y perversa, porque así como lo dice aquí Filipenses, en medio de un tiempo, porque yo creo que cuando habla de una generación es tiempo, o sea, en medio de esto, en medio de lo que se vive hoy en día, en medio de esta generación, en medio de lo que se puede hablar, ¿cómo puedo yo mostrarle a las demás personas que están en un momento de confusión, que están en un momento de soledad, que están en un momento que podríamos decirlo como de tinieblas, un camino diferente, una esperanza diferente? Entonces, creo que ser luz para alguien es ayudarlo a encontrar ese camino. Ser luz para otra persona es llevar esa esperanza, como lo hizo Jesús, que les mostró un nuevo camino a los discípulos, que vino a cambiar las maneras de pensar. Por eso me gusta demasiado cómo Pablo aquí habla de ese camino de Jesús, de cómo de ser Dios bajó a ser hombre, cómo ser hombre descendió a ser maldito, cómo al ser maldito murió en pecado y todo, y de ahí Dios es el que lo exalta. Es un camino diferente a la grandeza al que tal vez los hombres podamos ver, pues de yo me voy a abrir camino, yo me voy a exaltar, yo pensamos que ese es como el camino a la grandeza. Jesús nos vino a mostrar esa luz de un camino diferente, un camino distinto, como pues en algún momento... Recuerdo que hubo una temporada en mi casa, en mi familia, donde todo lo que se hablaba era pues tinieblas, incertidumbre, de que no se sabía qué iba a pasar conmigo y con mis hermanos, qué camino, qué rumbo íbamos a tomar. Algunas personas les aconsejaban a mi mamá ciertas cosas, que no siguiéramos estudiando, que no hiciéramos porque no íbamos a lograr o no íbamos a alcanzar. Entonces es un camino que las circunstancias, el momento, el tiempo te dice podría ser. Pero llegó una persona que me dijo, mira, te invito a un encuentro, te invito a que vengas a la iglesia, te invito a que vengas a mi grupo. Y ahí conocí otro camino. Llegó una luz que empezó a alumbrarme a mí, que alumbró mi casa y hoy por hoy alumbra a mi familia, alumbra a otras familias y puedo continuar con esa obra de seguir siendo luz. Eso me hace pensar y hablarle a todas las personas que están conectadas y decirles que donde Dios te ha puesto es para que brilles, con tu conducta, tu comportamiento. La certeza de que Dios está contigo, vas a reflejar lo que Dios es. Pero es importante, como decía Diego, que primero haya luz en nosotros. Claro. Hay que entender que hay cosas internas que necesitamos rendir a Dios. Y de esa manera vas a permitir que tu comportamiento brille. Cuando estás puesto, por ejemplo, en unas oficinas donde estás y eres el único que tiene un comportamiento distinto basado en su palabra, formado por el Espíritu, construido por Dios mismo. Y tienes conductas diferentes, tú estás en la clase y no entiende por qué tú no haces esto, por qué no haces lo otro, antes bien haces otras cosas. Sí quiero decirte algo. Somos personas que pertenecemos a Dios, basamos nuestra vida en su palabra y no vamos a dejar de brillar. Porque sí hay una responsabilidad muy grande. Y es el hecho que donde Dios te ha puesto, en eminencia, en ese cargo público, en esa empresa donde estás, donde quiera que vayas, en cualquier lugar, sea donde sea que Dios te ha puesto, ahí es tiempo de brillar. Y quiero hablarle a algunas personas porque esa luz se podría apagar. Y hay un riesgo muy grande en el que se corre cuando la luz se apaga. Empiezas a caminar también en tinieblas. Es más, para poder guiar a alguien necesitas luz tú. Claro, Sí. total. ¿Verdad? Entonces, nunca permitas que la luz se apague. La verdad que avanzó mucho el tiempo. Hay muchas más cosas que podríamos hablar aquí. Como pueden ver, aquí hay una vela que se está desgastando. Está prendida y se desgasta. Y así somos nosotros para poder dar luz. Nuestra vida tiene que haber un sacrificio de por medio. Pero hoy quiero hablarle a todas las personas. Por ejemplo, tú que eres quizá el primer creyente en tu casa. Tú llevaste luz a ese hogar. Mantente firme, no desmayes. Mantente creyendo que nada
te haga perderte del camino, porque eres la luz que va a alumbrar en esa casa. Cuando tenemos esa responsabilidad, en mi casa fue mi hermana la primera, la que llevó la luz. Fue la pionera, la que le tocó que vivir burla, rechazo, de todo, o sea, pero se mantuvo firme y hoy yo soy el resultado de ello. Hace poco tuve una reunión con la primer cristiana de la familia, del lado de la familia de mi mamá. Fue muy difícil lo que tuvo que vivir y yo aproveché a agradecérselo porque gracias a esa persistencia y perseverancia hay más cristianos y me incluyo yo en ello. Y es que yo creo, pastor, que hay veces que uno, o sea, porque yo pues en mi caso ya mi familia era cristiana, pero sí fui el primero en dar ese paso radical y servir al Señor por completo. Entonces uno muchas veces puede pensar, o sea, ¿cuánto puedo seguir aguantando pues en esas burlas o en ese rechazo? Y más cuando uno pues avanza en el camino del Señor y se vuelve pues un líder para otras personas, para todas las personas que nos miran del discipulado, líderes de esta casa, donde uno tiene academia, tiene discipulado, da discipulado, tiene su grupo, sirve en uno o más servicios, sacrifica muchas cosas, pone su carro para llevar a todo el mundo al grupo. Ahorita tal vez ya no tanto, pero paga su cuenta de Zoom para que todos puedan, o sea, y uno muchas veces puede caer en eso cuando las personas se van, cuando alguna red a la que uno le invirtió tanto, pues ya decidió no continuar con uno, cosas que van pasando en este camino de liderazgo. ¿Vale la pena? Podríamos concluir de alguna forma que aunque a veces podría desgastar ser luz, vale la pena. Y quisiera leer este versículo antes de terminar. En Isaías 53:11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo, justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Y aquí están hablando de Jesús. Él ser la luz del mundo le costó su vida, pero él vio el fruto, como usted mencionaba y como mencionaba Miguel, y quedó satisfecho. Vale la pena ser luz, aunque hay un sacrificio que se pague. Vale la pena desgastarse. Verás el fruto de lo que estás viviendo el día de hoy. Nunca dejes de brillar. Nunca dejes de ser ese resplandor, esa persona muy particular que a través de sus acciones, de lo que hace para el prójimo, de la forma en que te expresas o en la forma en que ayudas a otros, en la forma en que colaboras. De hecho, sí es importante mencionar esto y hay un dicho acá en Guatemala, quizá en otros países, donde dice que eres luz de la calle y oscuridad de tu casa. Y yo creo que somos llamados a ser luz en el hogar, así es, en el trabajo, en el deporte o donde quiera que te desenvuelvas. Sé siempre el mismo, que nada te haga variar. Lo que Dios quiere construir en nosotros es de que esa luz sea una sola, sea permanente, y que no se acomode a las cosas de la época. No estamos para hacernos a ellos, sino que ellos se hagan a nosotros, y la única manera es de brillar. Por lo tanto, sí es importante, y esto es un llamado a los padres, ser luz en casa, ser luz afuera. Este es un llamado a los jóvenes, ser luz en casa, ser luz afuera. Es un llamado para todos nosotros, para los que conocemos la luz, para aquellos que anduvimos en tinieblas y hoy su luz admirable nos está guiando. Quiero que oremos, y vamos a aprovechar a bendecirte. Padre, te damos gracias por esta reunión y el poder descubrir en tu palabra tantas cosas hermosas, el entender que también nosotros reflejamos esa luz que viene de Jesús. Gracias por alumbrar nuestra vida, nuestro entendimiento. Gracias por ayudarnos, Señor, día con día, y por formar nuestro interior de tal manera que podamos brillar cada día más. Sigue transformando nuestro corazón y construyendo esa imagen de Jesús en nosotros, que podamos expresar esa luz, que podamos, Señor, manifestarla en buenas obras para con el prójimo.
que podamos llevar palabra, esperanza, fe, que podamos, Señor, ser ese distintivo, el cual marca una diferencia de que tú estás en nosotros y con nosotros. Bendigo a cada persona que se ha conectado y te pido por sus fuerzas, por su fe, para que sigan brillando, para que a pesar de la dificultad sigan siendo sabios, prudentes, diligentes, sagaces, entendidos y sobre todo, Señor, sabiendo que tú los pusiste ahí para que brillen. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ha sido un gusto compartir con todos ustedes. Diego, Miguel, la he pasado muy bien y esperamos verlos en el próximo discipulado. Dios los bendiga.